Muy buenas noches, amigos del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres. Bienvenidos a la sesión número 11 del Seminario de Lectura Cine Latinoamericano. Hoy es lunes 23 de junio de 2025. Vamos a continuar con la revisión del capítulo 11, titulado Laberinto, del libro Tradición y Modernidad en el Cine de América Latina, publicado por el Fondo de Cultura Económica en México en el año 2003, autoría de Paulo Antonio Paranaguá. En este texto, en la página 200, comienza el capítulo 11, en el que nos dice Paranaguá que si bien el impacto del neorrealismo en América Latina ha sido mistificado y por lo tanto subestimado, la apreciación de su importancia no debería conducir al error de aislarlo de la densa red de influencias y tendencias que operan en los años 50. Habla de Román Chalbaud, quien sentó las bases de un teatro nacional por temas, lenguaje y dramaturgia en Venezuela, y en particular en su filme Caín Adolescente, que revela la matriz de los viejos melodramas mexicanos en ciertos momentos de paroxismo, en la presencia de espacios como la cantina o botiquín y el baile, en la gesticulación y la estampa de algunos personajes, sobre todo la joven seducida y abandonada, rechazada incesantemente por sus costumbres livianas. Caín Adolescente está sintonizada con sus contemporáneos, prefigura la renovación respecto a una tradición a la que sigue asimismo vinculada. La adaptación cinematográfica deja que desear y las asociaciones de imágenes, sonidos y música sirven a veces de transición sin eliminar todos los problemas de continuidad. Esta película no supo, o el propio autor no supo cortar o reescribir diálogos, eliminar los personajes que vienen a recitar sus monólogos, aligerar las líneas dramáticas entrecruzadas, al punto de que el público pueda perder el hilo o encontrarse con finales falsos. En lugar de sintetizar la breve pieza en 3 actos, el cineasta desarrolló visualmente escenas apenas mencionadas en el teatro hasta llegar a 2 horas de duración. En la página 202 continúa el comentario de Caín Adolescente, quien presenta esta película ya algunos rasgos característicos de Chalbaud: la frecuente imbricación con formas o referencias religiosas cristianas, la oposición aún demasiado subrayada entre el paraíso perdido de la provincia y el infierno de la ciudad, el peso del sincretismo o del folclore, y sobre todo la opción llena de sensibilidad y simpatía hacia lugares o personajes de extracción modesta. Otro aspecto curioso de este filme es la contradicción entre las intenciones aparentes del autor y la pendiente sugerida por las preferencias o por sus preferencias dramatúrgicas. En la página 203 menciona que el año en que se estrena en Caracas Caín Adolescente, otra película venezolana que se llama Araya, de la autoría de Margot Benacerraf, realizada en Venezuela en 1959, obtiene en el Festival de Cannes el premio de la crítica internacional. Araya entronca con la tradición plástica de Robert Flaherty, John Grierson y Gabriel Figueroa, adopta un lirismo clásico realzado por el texto del poeta Pierre Segers y también se inscribe en una corriente hoy denominada documental de creación, sin objeciones frente a la reconstitución o la puesta en escena. Por el contrario, Caín Adolescente integra algunas imágenes documentales en un drama sobrecargado de líneas argumentales, muestra una deuda indiscutible hacia el cine popular mexicano, a pesar de unas veleidades visuales, entre comillas, modernas. El mundo de Chalbaud, cada vez más anclado en los barrios populares, gana mayor universalidad. El dramaturgo conoce sus clásicos, en particular los hispánicos, con la tradición del sainete, el costumbrismo y la picaresca, sin olvidar el teatro musical. Caín Adolescente exhibe la impureza de sus orígenes teatrales en cada escena, mientras Araya refleja en la concepción y pulcra realización
una búsqueda estética sintonizada con las experiencias fílmicas más puras. El documental de los 60, en Cuba como en Brasil, en Venezuela o Argentina, tomaría otros rumbos, más comprometido y radical en lo político, menos preocupado con la perfección y pureza de estilo, atento a las transformaciones brindadas por el sonido directo y otras novedades del cine. Asimismo, este cine venezolano sería a menudo autodidacta, en lugar de formado en una escuela, de origen modesto y no de estamentos privilegiados, masculino, desde luego, con mucho mayor frecuencia que femenino, de ficción y no documental. El neorrealismo valora, sin duda, la búsqueda de locaciones y decorados naturales, pero no descarta las escenografías de estudio. El cine italiano de posguerra está lejos de ser el único en replantear la cuestión del realismo. El neorrealismo latinoamericano adopta formas híbridas porque, dice Paranagua, es el producto de una serie de impulsos a veces convergentes y otras veces divergentes. Por supuesto que la combinación entre el melodrama y el neorrealismo puede rastrearse también en Italia, no es una exclusividad de América Latina, pero la carga de religiosidad del melodrama mexicano o el cinismo sentimental del tango argentino y sus derivados fílmicos se reflejan de manera particular en las películas latinoamericanas de la transición. Otra muestra de los meandros de la modernidad es la película Cuculi de César Villanueva, Eulogio Nishiyama y Luis Figueroa, una película peruana de 1961. Por un lado, esta película rescata la tradición indígena, echando mano de una narración con una voz en off. Por el otro, es la primera película casi enteramente hablada en quechua. Utiliza tempranamente el color y el formato de 16 milímetros, luego ampliado a 35 milímetros para la exhibición, un recurso entonces desusado. En la página 206 menciona que la plasticidad y el cromatismo de la película Cuculi tiene sus primeros orígenes en la fotografía y en la pintura. La transición entre las representaciones fotográficas y las fílmicas se produce a través de los cortometrajes documentales emprendidos por los Chambi y Nishiyama. También otra influencia será Eisenstein, que sin duda es su inspiración de esta película, que podemos observar en la abundancia de contrapicados enaltecedores, el hieratismo y el énfasis de los intérpretes. En esta película, Cuculi, lo primero es el paisaje, los Andes, sus ríos y pastos, las llamas y ovejas. La voz en off tiene un efecto paradójico. Aunque supla las carencias narrativas y la falta de sincronismo de los diálogos, contamina la ficción con una supuesta raíz documental. Le va a conferir una coartada antropológica al explicar cada detalle de las costumbres, rituales y fiestas. La gesticulación teatral, la recitación hierática y la coreografía esbozada por el movimiento de los personajes ennoblecen la leyenda popular. Hay también en este filme una nítida transfiguración desde la descripción etnográfica inicial a la épica naturalización de la mitología en el desenlace. En la forma de encuadrar a los enmascarados, de acercarse a ellos y montar sucesivos primeros planos, Cuculi abandona la aparente prescindencia etnográfica y se integra al espectáculo de la muchedumbre. La cámara confiere a las imágenes disfrazadas una animación que los deshumaniza y los trata insensiblemente como los animales y personajes que representan. Pasarán 4 décadas después, para que la transmutación del enfoque antropológico pase a ser mitología y cómo es que aquí se ha invertido esa relación, esa transmutación, y Cuculi se ha vuelto un verdadero documento de las representaciones del universo andino idealizado por la intelectualidad cusqueña.
A continuación, Paranaguá nos dice que si se realizara un examen comparado del proceso de renovación en Brasil y Argentina entre 1955 y 1970, quizás sea útil este estudio comparativo para determinar el peso respectivo de los factores sociales o políticos y las particularidades de cada cinematografía. En ambos países, el populismo alcanza su punto culminante a mediados de la década de los 50. En ambos, la transición entre populismo y desarrollismo implica una transformación del nacionalismo, su alianza con el capital extranjero, simbolizada por la industria automovilística. En cuanto a factores que gravitan sobre la producción fílmica, los dos países atraviesan un auge de la cultura cinematográfica, con la creación de las primeras filmotecas, la expansión de los cineclubs y las publicaciones de revistas especializadas de nuevo tipo dedicadas a la crítica. Todo ello contribuye a un reflorecimiento de la influencia europea, representada sobre todo por la fascinación del neorrealismo italiano y la prédica de la crítica francesa, la formación brindada también por las escuelas de cine de París o Roma. En la página 209 habla de un aspecto directamente relacionado con la producción de cine, que es la proscripción del peronismo y cómo es que esto suscita una forma particular de censura obsesionada con el tabú político del movimiento mayoritario. Menciona el golpe militar de 1964, cómo este interrumpió la filmación de proyectos más militantes o bien retrasó la difusión de ciertos documentales. Obligado a volcarse hacia el estudio de las mentalidades, en lugar de discutir abiertamente las disyuntivas ideológicas del momento, el nuevo cine se le reprochará el psicologismo, aun cuando las películas mencionadas tengan una dimensión política explícita. Por más que el neorrealismo hubiera catalizado las discusiones sobre las alternativas de producción y expresión, tanto Brasil como Argentina mantenían una relación muy diferente hacia la tradición industrial. Por ejemplo, en Río de Janeiro, la compañía Atlántida trabajaba en estudios precarios, mientras las nuevas instalaciones de la Cinedia vegetaban. En Sao Paulo, la Veracruz no duró más allá de la primera mitad de la década de los 50. La actividad principal volvió a desplazarse a Río y proliferaron las discusiones sobre la producción independiente y los rodajes en locaciones. El Cinema Novo utiliza con bastante radicalidad los escenarios naturales, desechando los sets. En cambio, la ruptura con los estudios dista de ser tan radical en la Argentina. Por ejemplo, Aries se sitúa en la continuidad de esa misma línea. Leopoldo Torre Nilsson frecuenta los estudios de Argentina Sono Films. Al mismo tiempo, va a favorecer el debut de varios jóvenes cineastas e incluso produce sus películas. Mientras en Brasil la diferencia de generaciones y orígenes aparta a Anselmo Duarte del Cinema Novo, Torre Nilsson y Ayala tienden un puente entre el pasado y el nuevo cine. No es que el nuevo cine haya sido menos inventivo que el Cinema Novo, dice Paranaguá. La diferencia es que a mediano plazo el Cinema Novo transformó completamente la producción, mientras el nuevo cine vio frustrados sus objetivos. En los grandes festivales, Francia, Italia, el Cinema Novo y el nuevo cine compiten por las mismas alianzas y oportunidades en el circuito de arte y ensayo del hemisferio norte. Mientras los brasileños se imponen a partir de 1962 en Cannes, Berlín y Locarno, los argentinos golean en casa, trabajan sobre todo en Mar del Plata y hacen figuraciones en el exterior. La diferencia de liderazgo refleja la mayor o menor continuidad entre tradición y renovación. El empuje renovador tiene una gran coherencia estética e ideológica alrededor del neorrealismo y del Partido Comunista brasileño.
Las dificultades profesionales de un Pereira dos Santos y la irrupción de una nueva generación van a provocar un desplazamiento de dirección en torno a la figura de Glauber Rocha. El desplazamiento, por supuesto, va a implicar un alejamiento de la ortodoxia formal y política. En cambio, en la Argentina, el nuevo cine no cuestiona la ascendencia intelectual de Torre Nilsson, capaz de acercarse estética y temáticamente a los más jóvenes. Serán solo los disidentes del tercer cine quienes intentarán hacerlo. A pesar de ello, la solidaridad interna del nuevo cine está ya minada por la cuestión de la actitud frente al peronismo. Aunque la, entre comillas, estética de la violencia sea compatible con una, también entre comillas, estética del sueño, formulada por Glauber Rocha, en otra circunstancia, para seducir a los norteamericanos, la tendencia a la alegoría responde a una búsqueda de nuevos tipos de narración y no a una mera reacción a la censura. Ya en la segunda mitad de la década de los 60, la problemática política va a provocar distintas evoluciones. En Argentina va a surgir un cine militante, incluso clandestino en su forma de producción y difusión. En general, las relaciones entre vanguardia política y vanguardia artística son tensas, con una mezcla en dosis variables de convergencias y divergencias. La tensión se manifestó también en Cuba, en un contexto agravado por el poder en juego, pero mediatizado también por la relativa y protegida autonomía del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. Cuando deciden crear el Festival de La Habana, empiezan a experimentar las contradicciones. El nuevo cine latinoamericano, burocráticamente institucionalizado o cristalizado por el festival y la fundación del mismo nombre, pronto descubrió la imposibilidad de discriminar quién está dentro y quién queda afuera, quién es y quién no, como antes lo habían comprobado los partidarios del manifiesto del tercer cine. El tercer cine tuvo más seguidores en Europa y Norteamérica que en Argentina y en América Latina. Es el tercer cine quien entierra el cadáver del nuevo cine argentino, cuyas expectativas ya estaban frustradas. La generación del 60 tampoco va a constituir un movimiento en sentido estricto. En el caso de México, dice Paranaguá en la página 215, el proceso de renovación o los procesos de renovación fueron todos ellos encausados burocrática e institucionalmente desde arriba, ya sea por las convocatorias sindicales de los concursos de cine experimental 1965-1967 en ambas fechas, también por la Dirección de Cinematografía y por el IMCINE, o por la participación de las escuelas de cine en la producción. Regresando a Cuba, menciona cómo Cuba plantea también otras interrogantes, tanto la reflexión, la elaboración y el trabajo colectivo, como el papel desempeñado por la revista Cine Cubano y el liderazgo de Alfredo Guevara, también son actividades que sugieren la existencia de un movimiento cinematográfico. Desde entonces también ha sido constante la emigración de profesionales del cine en ese país. Bajo la conducción de Alfredo Guevara tampoco faltaron otras prohibiciones más o menos largas, que en muchos casos fueron invocados motivos de calidad, un argumento insostenible frente a títulos de igual o menor entidad debidamente homologados. Otras películas sortearon con mayor o menor fortuna el muro de la polémica y la desconfianza de las cumbres, desde el paradigmático Memorias del Subdesarrollo, esta película, hasta el alegórico Alicia en el Pueblo de Maravillas de Daniel Díaz Torres, realizada en 1991. La peor crisis de la historia del ICAIC, esto es lo que provocó este tipo de dificultades. Por otro lado, Gutiérrez Alea contribuyó
a ampliar el espacio de expresión, ya sea por su problemática, en filmes como Hasta cierto punto, Fresa y chocolate, o también por su reivindicación de los géneros populares, tal es el caso de la película Las 12 sillas, o ambas cosas al mismo tiempo, como sucedió con la película La muerte de un burócrata de 1966. La comedia desplegó su potencial crítico solamente cuando Alfredo Guevara fue reemplazado en la dirección del ICAIC por Julio García Espinosa, un realizador que demostró durante reiteradas ocasiones rescatar de la herencia brechtiana la inspiración en la cultura popular y no lo, entre comillas, políticamente correcto. Alfredo Guevara mostró a lo largo de su trayectoria una preocupación por preservar el ICAIC de los acosos de la ortodoxia, encarnada por sus antiguos correligionarios del Partido Socialista Popular. El ICAIC rehúye cualquier vínculo permanente con las estructuras productivas rivales de otras instituciones, así como con la televisión, mientras las relaciones con diversas áreas de la cultura, la gráfica, la música y, por supuesto, la pintura, establecen lazos de solidaridad frente a una coyuntura adversa. Guevara va a intentar infructuosamente defender el monopolio del ICAIC en todos los ámbitos del cine. La rara mezcla de heterodoxia estética y mesianismo político tiende a caracterizar el cine cubano como un movimiento sui generis, sometido siempre a los impulsos desde arriba, con una recortada posibilidad de acción de sus creadores. Ya lejos de Alfredo Guevara, el ICAIC conoce durante un corto plazo una descentralización y una mayor amplitud en los mecanismos o criterios de decisión a raíz de la reforma que introduce la Constitución de 3 grupos de creación, 1987. A partir de los 90, el cine cubano debe negociar su subsistencia con algunos pocos aliados en Europa, Estados Unidos y América Latina. Así termina este capítulo 11, titulado Laberinto, obra del autor Paulo Antonio Paranaguá, un libro titulado Tradición y Modernidad en el Cine de América Latina, publicado por el Fondo de Cultura Económica en México en el año 2003. Bien, de esta manera terminamos la sesión 11 del Seminario de Lectura Cine Latinoamericano y los invito a seguir la revisión de este libro ya en la recta final de sus capítulos, de sus 15 capítulos, el día de mañana para dar continuidad a este seminario. Mientras tanto, que tengan una excelente noche y hasta el día de mañana.